Te alabamos, Señor Jesús. Padre, en esta hora, Señor, ponemos en tus manos este mensaje. Espíritu Santo, habla nuestra mente, habla nuestro corazón, habla nuestro espíritu. Que seas tú, Señor, revelándote a través de tu palabra. Que tú vengas a nuestras vidas, Dios, y que podamos creer que tú estás con cada uno de nosotros. Que nos podamos tomar, Señor, de esas promesas poderosas que tú nos has dado. Y que podamos, Señor, poner en práctica tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe, hermano? Durante estos años siendo cristiana, hija de Dios y seguidora de Cristo, a pesar de mi corta edad, he pasado por diversos acontecimientos en mi vida que han sido eventos que han marcado tanto mi alma, han roto mi corazón, han debilitado mi espíritu. He levantado queja en contra de Dios, no voy a negarlo. He derramado lágrimas y cómo no mencionar la palabra súplicas, esas que pueden sentirse que salen de las mismas entrañas. Sin embargo, en cada acontecimiento, hermano, he aprendido a confiar y a depositar mi fe en Jesús. También he aprendido a ser paciente y esperar en silencio, a conocer el poder de aquel que fundó la humanidad, hizo una creación hermosa y desde el vientre de mi madre me escogió para hoy alentar tu corazón y decirte que no importa los gigantes que se levanten contra ti. Si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? En esta noche, hermano, voy a hablarte de una persona que es ejemplo vivo para cada uno de nosotros. Él era un joven. Este joven era lleno del poder del Espíritu de Dios. Era un buen comunicador, era protector, desarrollaba o tenía varias habilidades. Era un adorador respaldado por Dios. Era un valiente apasionado. Fue guerrero, músico y también poeta. Este joven fue un hombre elegido por Dios para gobernar Israel. Él es conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Supongo que ya sabes a quién me refiero. Sí, su nombre es David, de origen hebreo, que significa el que es amado por Dios. Si bien la Biblia se enseña como un libro de esperanza y consolación, contiene registros de numerosas batallas y varias guerras implacables. Aunque este es el caso, la Biblia aclara las razones por las cuales se llevaron a cabo dichas guerras. También ilustra cómo Dios otorgó la victoria a sus fieles seguidores. Sabe, la palabra de Dios a través de la vida del guerrero David nos relata cómo pudo vencer a ese gigante que se levantó en contra de Israel. Por eso, en esta tarde te invito a que abras tu Biblia en 1 de Samuel 17, 32 al 50. 1 de Samuel 17, 32, 50. Dice así: No te preocupes por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió. He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos de Dios viviente.
El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se lo puso, se ciñó la espalda y probó dar unos pasos porque nunca antes había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. ¿Soy acaso un perro?, le rugió a David, ¿para que vengas contra mí con un palo? Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí, y les daré tus carnes a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. David le respondió al filisteo. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará, y yo te mataré, y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor, y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Te pongo en contexto. La historia de David y Goliat es una historia, hermanos, muy peculiar. Humanamente hablando, era en una guerra muy dispareja. El pueblo de Israel estaba enfrentando literalmente un gran problema. Estaban siendo desafiados por un paladín filisteo. Era tan difícil de vencer ese problema que tanto el pueblo, el ejército y el mismo rey Saúl se turbaron y tuvieron gran miedo. Y mientras yo meditaba en esta historia, investigué sobre el significado de la palabra turbar. Y dice que la palabra turbar significa alterar el ánimo de una persona, confundiéndola hasta dejarla sin saber qué hacer ni qué decir. Y sabes, hermano, eso es exactamente lo que Satanás quiere en la vida de los cristianos. Que nuestro corazón se llene de temor, de angustia, y que no sepamos qué hacer ni qué decir. Que sigamos tomando decisiones equivocadas para que nos lleven a esa destrucción. Pero tal vez te preguntas, ¿quién es Goliat? Pues te platico que Goliat es un guerrero gigante, quien se acercó para burlarse de los israelitas y los desafió a luchar contra él. Cuando los israelitas oyeron los gritos de Goliat, se turbaron y tuvieron gran miedo. Pero pues, hermano, no es de extrañarse. Goliat era enorme. La Biblia dice que era un experimentado gigante de más de 3 metros de altura. Llevaba consigo un casco de bronce y su cota de malla. Se dice que eso venía pesando alrededor de 57 kilos.
Este valiente Goliat, por así decirlo, desafió al pueblo durante 40 días. Él quería enfrentarse al pueblo de Israel, a los israelitas. Y sabe, hermano, los números a menudo tienen un significado en la Biblia. El significado se deriva de un patrón de uso a lo largo de las Escrituras. Y yo me percaté de algo. El número 40, hermano, aparece 146 veces en la Biblia. Y generalmente se asocia con un periodo de prueba y de dificultad. 40 días estuvo en la tierra nuestro Señor Jesucristo, luego de resucitar y antes de ascender al cielo para reinar a la diestra de Jehová. Los periodos de 40 días, años, se han manifestado a lo largo de la Biblia como pruebas, exámenes de Dios para con sus hijos. Los israelitas fueron probados 40 años en el desierto, cuando dependía su alimento de la voluntad de Jehová. Allí ellos se rebelaron contra Dios y lo tentaron, llegando a rechazar el maná que Jehová les brindaba. Por 40 días estuvo Moisés en el monte tomando la ley de la boca de Jehová, pero el pueblo perdió su fe y se hizo un ídolo. Jonás predicó a Nínive, advirtiendo la inminente destrucción en 40 días, y posteriormente se arrepintieron. 40 días desafió Goliat a las tropas del Dios viviente. Ellos también fallaron en su fe en Dios. Y eso se demuestra al no salir ninguno a plantar combate contra el gigante. Solamente nuestro Señor Jesucristo salió victorioso a la prueba en el desierto, ya que Satanás no pudo tentarlo de ninguna manera. También se dice que el número 40 aparece en relación con un periodo de ayuno, como en el caso de Moisés, Elías, Jesús. Estos periodos, hermanos, fueron de fortalecimiento y renovación espiritual al comienzo de importantes misiones. Sin embargo, aquí llegó un valiente, llegó un joven pastor de ovejas, David. Cuando David llegó al campamento de los israelitas para entregar provisiones, escuchó los gritos de Goliat y se sorprendió. Este joven se sorprendió al ver que los soldados huyeron, salieron aterrorizados. Quedó claro, hermanos, que todos sentían demasiado miedo para luchar. Sin embargo, David se ofreció a enfrentar a Goliat. A simple vista, parecía ser que David no tenía ninguna oportunidad contra Goliat, pero al final, lo inesperado ocurrió. Él sabía algo que ellos no sabían. Su fuerza no provenía de su cuerpo, sino de su Dios. Por eso, hermano, en la vida también nos enfrentamos a Goliats. Los Goliats que afrontamos pueden ser muchas pruebas, desafíos, incluso tentaciones. Hoy quiero compartirte las 5 verdades de David. Esas verdades que, como cristianos, debemos poseer para enfrentar nuestros gigantes, nuestros problemas y nuestras dificultades. La primera verdad de David. David conocía y sabía quién era Dios. Primera de Samuel 17:37 dice: el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Me doy cuenta que David conocía el gran poder de Dios,
pues él ya lo había experimentado en su propia vida. Aunque era muy joven, probablemente un adolescente, él ya sabía sin lugar a dudas que Dios es fiel y ayuda a sus hijos en todo momento, hermanos. David lo experimentó mientras cuidaba las ovejas. Él había visto animales grandes y feroces atacar a su rebaño. Dios lo había ayudado dándole la fuerza y las aptitudes necesarias para vencerlos. Por eso su fe en Dios era firme y estaba completamente seguro de que el Señor lo ayudaría en esta ocasión para vencer a ese Goliat. Y yo quiero hacerte unas preguntas. ¿Has experimentado el poder de Dios en tu vida? ¿Recuerdas situaciones específicas en las que Dios te ayudó a superar una prueba o a resolver un problema? ¿Tu fe se fortaleció gracias a esa experiencia? ¿Ha crecido tu confianza en Dios con el pasar de los años? Te dejo a que tú lo pienses y lo analices. Dice el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Afírmate en la confianza. Tu seguridad, tu ayuda y cuidado viene de Dios. La segunda verdad de David. David conocía sus armas. Si bien nos pudimos dar cuenta que Saúl ofreció a David su uniforme de batalla y sus armas, sin embargo, David no quiso usarlos. Se menciona que ni siquiera podía caminar. Él no podía llevar todo eso encima. Él prefirió usar las armas que usaba a diario. Esas armas que él utilizaba para proteger a sus ovejas. Su bastón, su bolsa de pastor, su honda y 5 piedras. Esas piedras que él escogía muy minuciosamente. 5 piedras lisas que él elegía con mucho cuidado. Él ya sabía cómo usarlas, para qué servían y cómo podía sacar el mejor provecho de ellas para que fueran más efectivas. Pero ¿sabes? David también conocía cuál era su mejor arma, la más poderosa. El nombre del Señor Todopoderoso. Su confianza estaba realmente puesta en Dios, no en sus propias habilidades como pastor de ovejas. Por eso, hermano, estaba tan seguro que conseguiría la victoria. Que él conseguiría la victoria en esa batalla, aun cuando la lógica y a la vista de todos pareciera ser lo contrario. Es por ello que en 1 Samuel 17:45 dice: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Y sabe, hermano, mientras yo meditaba en ese versículo, me di cuenta que
Es necesario. Es necesario que cada día de nuestra vida seamos revestidos de su armadura. Es necesario que cada día el Señor nos muestre cómo usar esas armas espirituales que Él nos ha dado. Solamente sí, hermanos, vamos a poder lograr vencer en los momentos de prueba, de conflicto, de tentación o cualquier evento que llegue a nuestra vida. Apropiate de lo que menciona Marcos 16, 17, 18. Estas señales acompañarán a los que crean. A los que crean en mi nombre, expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes con sus manos, y cuando beban algo venenoso no les dará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Por eso es importante, hermanos, ser revestidos de la armadura de Dios. Pedirle que Él nos revista de su Santo Espíritu y nos enseñe cómo usar cada una de las armas espirituales que Él nos ha dado. Tercera verdad de David. David se conocía a sí mismo. Primera de Samuel 17, 34, 36. David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelte la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Sí, este siervo de su majestad ha matado leones y osos. Lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. David, hermanos, cuando cuidaba del rebaño, él sabía usar su fuerza. Él sabía usar de su astucia. Él sabía cómo rescatar a cada una de las ovejas. David conocía de su rapidez y de su agilidad. Él sabía cuál era esa distancia tan perfecta para atacar. Él conocía las habilidades que Dios le había dado y las usaba con mucha confianza. En esta tarde quiero preguntarte: ¿conoces los talentos, dones y fortalezas que Dios te ha dado? ¿Estás usando todo el potencial que Dios ha puesto en ti para su gloria? Sé honesto. ¿Te estás dejando usar por el poder de su Espíritu Santo? Hermanos, no hay duda. La palabra lo menciona. Dios nos ha creado con un propósito. Y Él espera que aportemos lo mejor de nosotros para bendecir y ayudar a las personas de nuestro entorno, para ser de bendición en este mundo tan corrompido. Cuarta verdad de David. David no dudó que la batalla era de Dios. Primera de Samuel 17, 46, 47. Dice: hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor, y los entregará a ustedes en nuestras manos.
Y yo puedo imaginarme la escena, hermanos, que cuando David se enfrenta ante Goliat, él fue muy claro al hablar. Le habló con una seguridad. El mismo versículo lo menciona. Jehová te entregará hoy en mis manos. Yo te venceré. Te cortaré la cabeza. Toda la tierra sabrá hoy que hay Dios en Israel. De Jehová es la batalla. Él los entregará en nuestras manos. A través de estas palabras llenas de confianza y de fe, David comenzó a ver la victoria. Puedo imaginar que mientras David declaraba con su boca cada una de estas palabras, la victoria empezó a llegar. La victoria empezó a llegar en vencer a ese gigante. Por ello, hermano, tenemos que recordar algo muy importante. De lo que hay más en nuestro corazón, hablará nuestra boca. Si nuestro corazón está lleno de desconfianza, lleno de temor, de angustia, de duda, nuestras palabras reflejan exactamente eso. Por ello te animo, hermano, a que llenes tu corazón, llenes tu mente, llenes tu espíritu de fe, de confianza, de esperanza, para que de nuestra boca, hermanos, salgan palabras de victoria, palabras de vida. Las palabras de David, hermanos, cobraron sentido al momento de accionar. Pues en lugar de huir, temer, esconderse, él dio pasos firmes. Él dio pasos firmes de valentía para enfrentar a ese gran gigante. Por ello, te menciono la quinta verdad de David. David, revestido de valentía, dio paso a la batalla. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Y viene a mí la siguiente pregunta. ¿Confiaba David que Dios le daría la victoria? Claro que sí, hermanos. Claro que sí, por supuesto. Sin embargo, David estaba consciente que tenía que entrar a la batalla para que Dios le diera la victoria. Por eso tenemos que entender, tenemos que comprender, hermanos. Tenemos que comprender que en nuestra vida no hay victoria si no hay batallas. En nuestra vida no hay victoria sin batalla. Dios está contigo. Dios está contigo. David sabía que el Señor estaría con él en medio de la batalla. No dudes de Dios, no dudes del Señor. Con el Señor de nuestro lado, nosotros también podemos enfrentar a nuestros Goliats con confianza, hermanos. Cuando perseveramos en los malos momentos, ganamos madurez y crecemos en nuestra vida espiritual. En esta noche, Dios te dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. No te intimides ante el Goliat que tienes frente a ti. No te intimides. ¿De qué llenas tu mente, hermano?
Hermana, ¿de qué llenas tu mente? ¿Acaso de la palabra de Dios y vas al Padre en oración cada día para recibir el ánimo necesario? ¿O te dejas llevar por esos pensamientos derrotistas y las creencias de que no vas a poder hacer las cosas o no podrás salir adelante? ¿Te enfocas en las puertas que Dios abre ante ti o en lo difícil que parece ser que se abran? ¿Piensas que Dios no va a derrotar a esos Goliaths disfrazados de crisis financiera, matrimonial y de salud espiritual? El Señor en esta noche te dice: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Sé valiente, hermano. Sé valiente sin dudar de Dios. El hecho de que Dios esté con nosotros no significa que nunca vamos a tener que pasar por aflicciones, hermanos. Hay momentos en los que pasamos por dificultades, pero eso no significa que Dios nos abandonó. Cree en el Señor Jesús. Sí, créele a Él. Pon toda tu confianza en Dios. ¿Cómo invocaremos a aquel a quien no le hemos creído? ¿Y cómo creeremos en aquel a quien no hemos visto? Tomemos la fortaleza divina de Dios para actuar con valentía, sin titubear sobre nuestra fe. En esta noche, Dios te dice: ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Al igual que David, muchos cristianos tienen o tenemos que enfrentar en la vida nuestros propios Goliat. Posiblemente esta noche hay hermanos o hermanas que se sienten igual que Saúl, llenos de miedo, de angustia por los problemas que están enfrentando. Posiblemente se sienten turbados, confundidos, sin saber qué hacer, sin saber qué responder a los problemas. Satanás siempre levantará gigantes para derrotarnos. Quizás vencimos con el gigante llamado alcoholismo, pero levantó el gigante llamado escasez, el gigante llamado enfermedad, entre otros tantos. A pesar de ello, hermanos, David nunca puso su confianza en su experiencia o en su puntería. David no puso su confianza en su puntería ni en su onda. Él se paró frente a Goliat, confiando que no iba solo. Recordemos que ese gigante no era el primer enemigo de David. Dios ya lo había capacitado. Dios ya le había dado la victoria contra osos y leones. No debemos de creer más en las palabras de los hombres, hermanos. No debemos de creer más en las palabras de los hombres, sino en las de nuestro Dios, en las palabras de nuestro Señor Jesús. Tristemente, el mundo siempre tratará de frenar al valiente. Y en estos tiempos tan difíciles que están sucediendo tantas cosas,
Siempre, siempre va a haber alguien que va a poner en duda tu fe. Siempre ha habido y habrá burlones que juzgarán o juzgan nuestras acciones. Tal vez hoy tu gigante sea de enfermedad o de crisis económica, de deudas, de matrimonios divididos o al borde del divorcio. Tal vez no sea ninguno de los anteriores. Sin embargo, puede ser un gigante de desánimo, de ansiedad, de preocupación o frustración, de heridas en el corazón, incluso depresión. Tal vez un gigante llamado falta de fe o incredulidad. Yo no lo sé. Ponle nombre tú a ese Goliat. Ahora, sin duda, cada día es una nueva oportunidad para enfrentar una nueva batalla. ¿Por qué ahora tienes temor? ¿Por qué ahora tienes temor? Es necesario comprender que independientemente cuál sea nuestro desafío, también es una gran oportunidad de crecimiento para nuestra vida. Una oportunidad de crecimiento espiritual, una oportunidad para desarrollar nuestro carácter, una oportunidad de progreso económico, una oportunidad para unir a nuestra familia, una oportunidad para ver la gloria de Dios en nuestras vidas y en nuestra iglesia. El arma que nos dará la victoria sobre todo lo que enfrentamos para vencer nuestros propios gigantes es el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel. Levántate, levántate como un valiente David y no te turbes como un rey Saúl. Dios te bendiga.